Así que invito a los que están atrás que se hagan adelante, que adelante no mordemos. Muy bien, que podamos estar aquí todos cerquita. Súper, chévere. Bueno, hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Saludos a todos los que están aquí presencial, a los que nos ven a través de nuestras redes sociales. Bienvenido Santiago nuevamente, qué bueno verte por acá, qué chévere, ¿estás de permiso? Qué chévere, bueno. Bueno, queremos que este sea un tiempo especial, y para que sea un tiempo especial debemos entregarle este tiempo a Dios para que Él sea obrando, que nosotros seamos el instrumento para poder compartir lo que queremos compartirles. Creo que, no sé si mi micrófono no suena como muy bien, ¿sí? ¿Sí me escuchan bien ustedes ahí? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces quiero que cierre sus ojos, usted ahí donde está, cierre sus ojos y va a empezar a sentir, no mientras, que alguien está haciendo por detrás así, no mientras. Cierre sus ojos y vamos a entregarle este tiempo a Dios para que sea un tiempo especial, que Dios sea hablando a nuestras vidas. Amén. Mi buen Dios, queremos presentarnos delante de ti en esta tarde. Queremos agradecerte, Dios, porque nos permites estar aquí en tu casa, Dios, y porque hay un propósito y un privilegio en el que podamos estar en tu casa, Dios. Pedimos que hoy tú seas hablando a nuestras vidas, Dios, que podamos entender lo que quieres hablarnos, Dios, que podamos ponerlo por obra, que podamos compartirlos con los demás, pero sobre todo que sea tu Espíritu Santo quien se mueva, que nosotros simplemente seamos ese canal para transmitir lo que tú quieres hablarnos aún a nosotros, Dios. Ayúdanos, bendícenos y llévate la distracción, las cargas, lo que de pronto nos tiene preocupados pensando en otras cosas y no nos deja recibir lo que has preparado para mi vida hoy, Dios. Te agradecemos y bendecimos tu nombre, mi buen Dios. Amén y amén. Bueno, hoy tenemos el privilegio de poderles compartir un mensaje y estuvimos pensando qué hablar, qué hablamos. Y junto con mi esposa hemos estado haciendo unos devocionales en las noches y hemos estado leyendo Gálatas, hemos estado leyendo Romanos, primera y segunda de Pedro, creo que es tercera, no, primera y segunda de Juan, tercera de Juan, y hemos estado leyendo Judas, hemos estado leyendo varios libros. Y para mí algo que es chévere es que cuando uno lee la Biblia, tú la puedes leer 1000 veces y 1000 veces vas a encontrar algo nuevo que tú dices, pero yo nunca había leído esto, o yo no me acuerdo de esto. No sé si les ha pasado. Entonces, la pregunta es primero, ¿ustedes hacen un devocional? ¿Sí? Bien, bien, listo. Entonces nosotros compartiendo los devocionales, esta semana iniciamos, creo que la semana pasada o esta semana, leyendo el libro de Hechos. Entonces iniciamos leyendo el libro de Hechos, y el libro de Hechos es acontecimientos de lo que sucedían en las iglesias y cosas que pasaron a través de la vida de los apóstoles. Toda la Biblia es una enseñanza, ¿verdad? Los discípulos de Jesús. De los Que discípulos a de veces Jesús. nombramos apóstoles y uno Apóstoles, dice, sí. uy, ¿quién será? No, los discípulos, bueno, también, pero eran los discípulos de Jesús. Y entonces, haciendo uno de estos devocionales, fue que en uno, creo que fue en el último capítulo, bueno, hay dos capítulos, o bueno, todos son muy interesantes, pero el capítulo 3, el 4 y el 5 nos llamaron mucho la atención. Y en el 5 yo tuve como, no una discusión, sino un debate de cosas que queríamos entender entre los dos, y nos preguntábamos muchas cosas y hablábamos y dijimos, y yo dije, wow, esto es impresionante. Y en base a eso queremos hoy compartirles un mensaje que, que aplica mucho para nosotros los jóvenes. Nosotros los jóvenes ahorita estamos pasando por tiempos donde el mundo ofrece todo muy fácil. Y cuando hablo de que ofrece todo muy fácil, todo lo malo hoy en día es muy asequible para los jóvenes, ¿no? Yo que he tenido la oportunidad de trabajar en una cárcel, muchos de los jóvenes, o bueno, la mayoría de los presos, hay muchísimos que son jóvenes, son muy jóvenes, muchachos de 18 años, de 19, 20 años, con condenas ya muy largas. Y yo digo, hoy en día realmente el mundo nos ofrece lo malo, o sea, es muy fácil acceder a lo malo. Así es. Y ha sido un tiempo donde nosotros tenemos que compartir lo que Dios ha hablado en nuestras vidas y donde nosotros tenemos que
aprovechar lo que hemos podido recibir en esta casa, y es algo que trae cobertura para nuestras vidas. Y queremos hablarles de una historia que de pronto, de la manera en la que se la vamos a contar, de pronto usted diga, uy, yo nunca había escuchado esa historia. Entonces quiero que... Bueno, antes de empezar la historia, quiero comentarles que estamos iniciando un mes y es un mes donde la serie se llama Vida Abundante. Entonces quiero que tú declares conmigo, di yo yo tengo tengo vida abundante vida abundante en cada área de mi vida en cada área de mi vida, porque Dios porque lo quiere así. quiere así. Amén. Y en este caso mi esposo compartía que hemos tenido como tiempos muy especiales en las noches nosotros, porque eso trae unidad. Pero yo también he estado viendo unos videos que empecé a buscar, que no sé si ustedes alguna vez han visto en TikTok un muchacho que le dicen estilacho. ¿Sí? ¿Han escuchado de él? Que es un morenito. Ellos no ven redes sociales, amor. No, como dicen, no ¿Qué- me metan los dedos al agua que ¿Qué verás es que Facebook? tengo. ¿Qué es WhatsApp? ¿Qué es Instagram? Bueno, ese chico me impacta de que hace una labor social muy linda con habitantes de la calle. Y cuando estábamos viendo y referente al tema, traíamos muchas cosas que hoy vamos a hablar. Hay situaciones y vidas que llegan a esos lugares por decisiones que en el momento parecen muy divertidas, muy chévere, pero realmente uno empieza a ver y él mostraba lo que era antes las personas, porque todos los que mostraba eran jóvenes de 15, de 13 años, de 18 años, no pasaban de más de 25 años y todos ya estaban con una condición de habitante de calle, porque las drogas, las adicciones los llevaron hasta ese lugar, tal vez teniendo muchas posibilidades, porque incluso una que entrevistaron tenía hasta la visa de Estados Unidos y tenía la oportunidad de irse, pero ella quería quedarse en ese lugar porque eso para ella sentía que la llenaba, pero aún así ella decía que quería cambiar su vida. Y por eso hoy vamos a hablar de esta historia que nos pareció muy, muy chévere. Y quiero que nos acompañes a Hechos 3, del 1 al 11. Y vamos a leer una historia que es la historia cuando Pedro y Juan iban hacia a un templo a predicar la palabra, porque ese era como su objetivo. Entonces, si ya lo tienen, amén, y lo leemos juntos. Amén. Amén. Hechos 3, del 1 al 11. Amén. Amén. Bueno, y dice así, titula este pasaje, Pedro sana a un mendigo cojo. Dice, cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargado a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero, pero Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero, pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto y se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo
hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Bueno, esta historia tiene muchas cosas, es muy fácil de entender cuando la leemos, pero empezamos a ver situaciones de las que hoy tú puedes identificarte con esa historia. Primero vemos a Pedro y a Juan que iban hacia el templo ¿a qué? A predicar y a llevar la palabra de lo que ellos habían recibido de Jesús y a hablar sobre la resurrección que Jesús había tenido, y pues en este caso llevarla a muchas personas para que escucharan. Llegando al templo se encontraron con este mendigo que era lisiado, era cojo, y llevaba más de 40 años en esa condición, yendo al mismo lugar a pedir dinero. ¿Cuántos años llevaba? 40, muy bien, Samuel. 40 años. Y cuando empezamos a ver la historia, él estaba esperando que le dieran dinero. Pero realmente Pedro y Juan no tenían dinero para darle, pero sí tenían algo mejor para darle a él. Y era cambiar su condición. Cuando nosotros hablábamos sobre este tema, hablábamos de los vacíos que hay en los jóvenes actualmente. ¿Qué pasa cuando un joven está lleno de vacíos e intenta llenar esos vacíos? Le pasa lo que estamos leyendo en la historia. Puede durar mucho tiempo con la misma condición. Tal vez hay vacíos en tu vida por falta de papá, mamá. Tal vez hay vacíos en tu vida que has intentado llenar con hombres, con mujeres, con dinero, que has intentado llenar con de pronto estudiar, enfocarte solo en eso. Has intentado llenar con otras cosas, menos con la presencia de Dios. Y ese hombre que estaba paralítico, que estaba lisiado, en ese momento él estaba esperando algo. Cuando tú estás vacío, cuando tú eres un joven que en este momento, a pesar de que vienes a la iglesia, aún no estás consciente o no estás determinado por las cosas de Dios o por buscar su presencia, ¿qué va a pasar? Sigues haciendo lo mismo y estando en la misma condición. Tal vez haciendo el ejemplo y comparación con este hombre que siempre en la misma condición iba al mismo lugar a pedir dinero. Yo creo que muchas de las cosas o fracturas que tú has podido vivir son lo que hoy quiere empezar Dios a restaurar en ti. Pero solo depende de ti, de una decisión. Hoy Dios quiere darte algo y el primer punto de lo que vamos a hablar hoy es recibe lo inesperado. Y el recibir lo inesperado hoy requiere de que tú creas. El recibir lo inesperado hoy depende de que tú mueras a lo que crees que está bien de lo que haces. Recibir lo inesperado hoy de Dios es lo que Jesús anhela, que tú puedas empezar a quitar de esa condición que ya se ha acomodado en ti. Tal vez ya te has acomodado al pecado, tal vez te has acomodado a recibir heridas o a tener heridas, te has acomodado a tener un corazón duro, tal vez te has acomodado a siempre de pronto, yo vengo a la iglesia pero salgo y sigo igual. Yo vengo a la iglesia y hago lo que hago después como si nunca escuchara la palabra y se volviera vida en mí. Bueno, mira que esta historia empieza contando la vida de dos discípulos de Jesús, ¿no? Que es Pedro y Juan, y nos habla de un lisiado. Este lisiado, pues habla de un lisiado físicamente, pero muchas veces nosotros llegamos a la vida de Cristo o cuando no tenemos de Cristo estamos lisiados, no precisamente de que esté partido un brazo, de que tenga partido una pierna, sino de pronto emocionalmente estoy lisiado, de pronto sentimentalmente y en muchas áreas de mi vida. Y muchas veces no hemos buscado esa ayuda o nos hemos conformado estando lisiados, porque el lisiado nunca buscó la ayuda a ser sano, sino que él ya se conformó
con lo que tenía, con su condición, ¿verdad? Entonces muchas veces conocemos nuestra condición, ¿no? Entonces que emocionalmente me va muy mal, o que emocionalmente soy muy inestable, soy una persona bipolar, que hoy puedo estar muy feliz, mañana lo estoy mirando mal, al otro día lo estoy mirando otra vez bien, al otro día quité la foto de perfil de WhatsApp, porque es una de las maneras en la que los jóvenes muestran una de sus condiciones, ¿no? Yo he visto mucho que los jóvenes, yo digo, cuando quitan la foto de perfil, yo digo, está emo, o sea, están sus días de depresión. Sí, porque es una de las maneras en la que los jóvenes muestran Como llamar la atención. como su esto, ¿cierto? Y muchas veces tenemos muchas condiciones. En este caso, este personaje, su condición era físicamente, ¿cierto? Y él ya se había acostumbrado a su condición, ¿verdad? Ya no anhelaba salir de su condición porque ya pensaba que no había una solución para su condición, ¿verdad? Y en un momento pues dice que lo que hacían era llevarlo, es decir, como si pusieran un hombre aquí al frente a la entrada de la iglesia pidiendo plata. Entonces entraba la gente y lo que hacía, ven, una monedita así, ay sí. Entonces yo le decía a mi esposa, una de las cosas que le genera a uno lástima es ver a una persona en una condición, digamos, así, como digamos una discapacidad o algo, o a mí me genera mucha lástima ver un niño o un anciano pidiendo plata, ¿verdad? Y este hombre se había adaptado a su condición, dice que llevaba más de 40 años, imagínense, una persona que lleve 40 años al frente de un templo pidiendo limosna, y en un momento pues, limosna, y en un momento dice que venía Pedro y Juan, y pues él les dijo, ay, como que me da una monedita, si me pueden dar algo, y Pedro se queda mirándolo junto con Juan y lo miran y le dicen, yo no tengo plata, yo no tengo oro, pero de lo que tengo te voy a dar. Y hoy de lo que nosotros queremos compartirles y queremos darle es de la solución a todos los vacíos que nosotros tenemos. La juventud tiene demasiados vacíos, y hoy hablaba con una persona que me decía, muchas veces la juventud busca aceptación a través de las redes sociales, ¿sí? Ustedes ven a los influencers y pues muchos iniciaron no por ganar económicamente, sino buscando aceptación, que un video, que una foto mostrando más, que una foto mostrando menos, que medio cuerpo, que todo el cuerpo, y estaban buscando aceptación de los demás. Y los jóvenes han tenido hoy en día tantos vacíos que las redes sociales han creado muchos vacíos más. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos a través de lo que publican los jóvenes, ¿no? Entonces mucha gente hace videos publicando, no, es que la verdad quiero contarles lo que me sucedió hoy. ¿Y por qué lo cuentan? Porque buscan de alguna manera llenar ese vacío que tienen. Entonces lo hacen a través de un celular. Pero cuando ellos le hablan y le dicen, bueno, te vas a poner en pie, un hombre que lleva 40 años lisiado, ¿sí? Él lo que anhelaba y lo que esperaba en ese momento era dinero. Y él pues esperó y extendió sus manos porque dijo, bueno, estos manes son dos, que pongan cada uno y hagan dice para la acá. palabra que él esperaba ansiosamente Dinero. qué es lo que ellos le iban a dar. Pero cuando ellos le dicen, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret, automáticamente su condición cambió. Su condición de lisiado, su condición de una persona que no había podido caminar durante 40 años porque dice que su condición era desde nacimiento. Y muchas veces nuestra condición ha sido desde nacimiento, y usted dirá, pero ¿cómo? Por muchas cosas de las que han venido sucediendo desde pequeños en nuestro hogar, que han generado inestabilidad emocional, que han generado que de pronto nuestro corazón se haya endurecido, de pronto por el trato que han tenido los papás en la casa, que se golpeaban o que lo golpeaban muy fuerte, y tu corazón se ha endurecido, ¿verdad? Y tú ya te conformaste en que no, yo soy así, yo soy una persona y esa es mi condición y nadie me va a cambiar y mi corazón es así, y gústele a quien le guste, y si no, muy de malas. Muchos se han conformado con esa condición, ¿verdad? Pero en ese momento que cambia la condición del lisiado, dice que él se levantó, y pues obviamente imagínese usted sin poder caminar mucho tiempo, es como cuando usted está enfermo. Pero bueno, no se compara, y que usted dice, uy, no, que como que usted le da esa maluquera y usted se acuesta, pero cuando ya usted se siente bien, usted se levanta como con alegría, que usted dice, uy, qué bueno poder estar saludable. Y lo primero que él dice es que empezó a saltar y empezó a adorar a Dios. Pero esta historia tiene algo mucho más de lo que queremos hablarles, ¿no? Porque esto es como digamos, yo diría la introducción a lo que realmente queremos hacer. Dios había dejado una misión a sus discípulos, que es la misión que tenemos todos nosotros. Todos ustedes ya tienen una semilla, y ya digamos que la mayoría yo los conozco, y tienen unas bases sólidas y fuertes en Dios. Muchos de pronto se han metido más, han tomado decisiones de permanecer más en Dios, y tienen que empezar a hacer esa gran comisión. Y
a esto es lo que se va a centrar el tema, porque los apóstoles, o bueno, los discípulos de Jesús estaban haciendo la gran comisión y ya estaban siendo usados por Dios como Jesús les había enseñado, como Jesús les había ordenado, ¿cierto? En su momento estaban trayendo sanidad a la vida de un hombre. Pero ahora, el primer punto es recibiendo lo inesperado, porque muchas veces nosotros estamos esperando recibir algo, pero cuando permitimos que sea Dios el que entre, vamos a recibir lo inesperado. Y nosotros lo hemos podido experimentar. Muchas veces hemos tenido necesidades y hemos esperado recibir algo, pero Dios nos ha sorprendido dándonos algo mucho mejor. ¿Cuál era tu condición antes de, en qué crees que estabas de pronto lisiada? Bueno, yo como tal, yo siempre he dicho que antes de conocer a Jesús, yo tenía mucha inseguridad en mí, en todo sentido, en mis capacidades, en mi imagen, en lo que yo era como persona. Y eso no me permitía darme como el valor a mí, sino que vivía de la aceptación de los demás. O sea, yo quería agradar a otros y caber en lo que para ellos estaba bien. Y cuando yo conozco a Jesús, mi vida fue transformada a un 100%, diría yo, porque fue como si Él restaurara eso y me diera a mí el lugar de hija, me diera a mí la autoridad y el carácter de decir, yo tengo la decisión para decir sí o no, yo tengo la decisión para estar queriendo, o bueno, de pronto estando aparentando ante otros, o realmente siendo una persona que no vive de doble moral. Y a eso me refiero a qué, a no esconder lo que tú eres. Tú eres en cualquier lado lo que Dios ya ha hecho en ti. Tú no puedes ser uno en la iglesia y otro en el colegio. Tú no puedes ser otro en el colegio y otro en la casa, porque eso se llama doble moral. Tú tienes que ser sincero con lo que tú eres como joven. Y creo que una de las condiciones de este cojo, esta persona lisiada, él era sincero por su situación. Y a pesar de que estaba fracturado, dolido, acostumbrado a esa condición, porque ya era como un hábito que él tenía y era su manera de sustentarse. Y una de las cosas que el diablo quiere y el enemigo es que tú te acostumbres a la condición que tú tienes, sea pecado, sea dolor, sea inestabilidad en tu vida, sea falta de la imagen de Cristo en ti, sea falta de una identidad, sea falta de tu querer como tener un propósito y un llamado. Todo eso Dios quiere hoy traer lo inesperado, y lo inesperado que es un milagro, porque solo un milagro de Dios puede hacer que tú puedas vivir una condición diferente. Y lo que le pasó a esta persona hizo que dos personas que eran discípulos de Jesús fueron a llevar lo que ellos ya habían recibido. Dios los había acogido con gracia, porque realmente ellos no merecían ser parte de sus 12 si uno habla de perfección. Eran seres humanos con muchas cualidades imperfectas en sí. Todos nosotros tal vez tenemos un temperamento aquí fuerte o más tranquilo, o tal vez hemos tenido cosas que no hemos podido dejar, tus malas palabras, tus amistades, personas que no te suman, tal vez una adicción, un vicio, una puerta abierta al pecado, a la inmoralidad sexual, a ver pornografía, tú como joven, a oír cosas que no debes oír, en ese tiempo de pronto abrirle puertas a la música que no te edifica. Y una de las cosas que ahorita en la sociedad o en la juventud está de moda es ¿qué clase de música? Ustedes como joven, uno escucha ahorita mucho, y creo que está en tendencia a quien llaman la bichota. ¿Quién es la bichota? Karol G, ¿no es cierto? Y una de las cosas que también escuchan mucho es rap o reggaetón, pero son música que realmente, un mensaje que realmente ni siquiera te edifica, te lleva a tú pensar en pecar, te lleva a tú pensar
en hacer las cosas que no debes hacer, que te lleva a tu cuerpo, llevarlo a inmoralidad, a desagradar a Dios con lo que tú haces, con lo que tú piensas y con lo que estás dejando entrar a tus oídos para que llegue a tu corazón. Y esa condición hoy Dios quiere cambiarla en ti. Así como lo hizo con este hombre que estaba estaba ahí prácticamente acostado pidiendo limosna. Tal vez puede ser una comparación muy drástica, pero el pecado se ve así. El pecado es muerte. Y si tú no lo ves, el pecado hace que tú mueras espiritualmente. El pecado hace que tú te apartes de Dios. Y Dios quiere hoy restaurar eso que tú no has podido dejar. Dios quiere cambiar esa condición que por años tú has cargado y no has soltado. Esa condición que no te deja avanzar y crecer en el propósito que tú tienes con Dios. Y una de las cosas, y es que así como puede ser esa condición de ese hombre lisiado, tal vez Dios quiere que tú te cambies para el otro año. Mira que lo más bonito de todo esto es que Dios ya conoce tu condición, tú conoces tu condición, pero ¿sabes qué es lo más bonito? Que hay una oportunidad para salir de la condición en la que estás hoy. Y todo depende de las decisiones que tú empieces a tomar, porque en ese momento el hombre pudo tener la libertad por medio de Dios, que Dios había usado a dos hombres, ¿verdad? Y salió de la condición en la que llevaba muchos años. Y yo no sé cuántos años lleves de pronto en las condiciones que decía mi esposa, que estés luchando con algo y que digas, yo quiero salir de esta condición en la que estoy y de verdad quiero ver un cambio drástico. El cambio que vio este hombre fue demasiado gigante, ¿no? Porque no podía caminar y pudo caminar. Pero automáticamente vio ese milagro, empezó a adorar a Dios porque supo de quién provenía el milagro y quién había traído la libertad a su vida. Y el problema es que muchas veces Dios nos saca de la condición donde estamos y olvidamos quién ha sido el que nos ha sacado de esa condición. Así que yo te invito a que puedas reflexionar en este momento y te analices y digas, bueno, yo tengo que mejorar esto, yo tengo que salir de esto, y que le digas a Dios, hazme libre de la condición del pecado, porque la condición del pecado es la que más se arraiga en nosotros los seres humanos y la que más trae muerte a nuestra vida. Y eso no es lo que física, queremos ya empezar a hablar del segundo punto. Sino muerte espiritual. Y mira que vamos a seguir en la historia, pero ya viene algo aparte de la condición que cambia, y es que cuando tú recibes lo inesperado, después viene el carácter correcto de Cristo. Y esta parte es la que yo quiero que tú aprendas. Y les hablaba yo de que una de las tareas que nosotros tenemos es hacer la gran comisión, ¿verdad? Y aquí cuenta la historia de Pedro y de Juan. Y resulta que, como la gente, lo que yo les decía, si un hombre llevara 40 años ahí pidiendo limosna y que no podía caminar, ¿verdad? Y después la gente de la iglesia lo ve, o la gente que pasa por alrededor diga, ay, pero este man está caminando, ¿será que se estaba haciendo el cojo? No, no se estaba haciendo el cojo ni se estaba haciendo el que no podía caminar. Y resulta que los discípulos aprovecharon ese espacio que lo encontramos en Hechos 3 del 16 en adelante, del 12 en adelante, perdón. Y ellos dicen, pues vamos a aprovechar esta oportunidad y vamos a predicarle a la gente que está acá. ¿Por qué? Porque ya la gente había visto un milagro y pues la gente se asombró de lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando ellos empezaron a predicar, a compartir el mensaje, ¿qué es lo que nosotros debemos aprovechar? Cuando nosotros tenemos la oportunidad y cuando nosotros vemos, uy, por aquí es, porque ha sucedido algo que nos da el espacio para volar. Ellos vieron que en ese momento la gente estaba aterrada, pues, del milagro que habían visto. Entonces ellos dijeron, pues vamos a aprovechar este espacio para compartir el mensaje. Y cuando ellos empezaron a compartir ese mensaje, ¿qué creen ustedes que pasó? Entonces vinieron y dijeron, no, como que estos manes están viniendo aquí a armar la de ellos y que no, que entonces que ¿cómo los vamos a dejar que ellos digan aquí que en el nombre de Jesucristo, que no sé qué, y que sanan a la gente? Y pues estos manes, ¿qué les pasa? ¿Sí? Entonces dijeron, pues vamos a mandarlos a arrestar, y inventaron cosas en contra de Pedro y de Juan. Y resulta creo que ahí intervengo un poquito. Cuando ellos predicaban,
obviamente el milagro que las personas vieron de ver al paralítico al lisiado de pie y empezar a adorar a Jesús fue una de las cosas por las cuales habían argumentos de esas personas de arrestarlos. Pero otra de las cosas que ellos empezaron a hablar, y era un mensaje súper fuerte, era un mensaje que no era, ay, no, Dios te ama, Dios quiere sanarte, no, era ustedes fueron los que crucificaron a Jesús. Entonces imagínate, digamos que te echen la culpa a ti y haya pasado eso reciente, y dice, no, yo cómo, en qué momento, ¿no es cierto? Y luego de eso empezaron a comentarles, pero Jesús resucitó. En ese momento para ellos escuchar eso era una locura, ¿sí? Era algo como lo que ellos decían que era como blasfemia a lo que ellos ya creían. Cuando uno cree algo y no desaprende de ese algo muchas veces, uno se arraiga a estancarse y a no avanzar en lo que Dios quiere enseñarte. Y muchos de esos corazones lo que estaban eran endurecidos totalmente para recibir algo. Cuando un corazón en un corazón hay dureza, cuando en un corazón no hay disposición de querer aprender, de querer escuchar, de que Jesús haga un cambio en tu vida, ¿qué pasa? Es como si tú llegaras, te sentaras, llegas en una condición, pero te vas en la misma condición. Pero cuando tú vienes con disposición, la palabra dice que ella es viva, es eficaz, que es más cortante que espada de dos filos, y ella penetra hasta lo más profundo de tu corazón y empieza a ver cambios en ti. Empieza a haber un arrepentimiento genuino en tu corazón. Y por eso hablamos de que es necesario que el carácter de Cristo se establezca en tu vida. Y ya les vamos a decir porque, bueno, dice que los corazones, o bueno, no dice, pero los corazones de estas personas se han endurecido, porque si ustedes ven un milagro, puede ser en su familia, puede ser aquí, que no sé, y ustedes dicen, no, pues ya mandemos a que apresen a estas personas porque cómo van a hacer milagros acá, y porque el mensaje de la predicación, de la enseñanza que ellos estaban dando era muy fuerte al contexto de las personas que estaban ahí. Entonces, claro, pues eso les molestó a ellos y mandaron a llevar a Pedro y a Juan, dice que pues como ante una corte suprema, digámoslo así, de ese lugar, y lo que les dijeron a ellos, bueno, los vamos como que los iban a encarcelar, pero había un consejero ahí. Entonces el consejero dice que sabía mucho de la ley y conocía mucho la ley, pero sabía también mucho de la palabra, y dijo, yo les voy a dar un consejo a ustedes. Pudimos ver los milagros y cómo Dios los usaba a ellos. El consejo que yo les doy es, dejémoslos en libertad, porque si no después vamos a ganar algo, puede venir un castigo de Dios hacia nosotros. Pero ellos dijeron, listo, vamos a hacer lo siguiente, los vamos a azotar y les vamos a prohibir hablar de Cristo. Y ahí es donde queremos ir y que podamos leer juntos Hechos 4, versículo 16 en adelante. Y dice así, porque ahí es donde viene la palabra y como el demostrar de estos discípulos el carácter de Jesús establecido en ellos. Y dice, ¿qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa, y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron y dijeron, ¿acaso piensa que Dios quiere que les obedezcamos a ustedes en lugar que a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y hemos oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios por esta señal milagrosa
la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Mira que cuando Dios, mira, a mí me impacta, quiero leerles este versículo que me impacta a mí, y es que está más abajo y está en el 39 y 40. Y hay momentos de nuestra vida donde nosotros ya hemos recibido lo inesperado de Dios. Y el deseo de Satanás es que nosotros, o del enemigo, es que nosotros perdamos el milagro que hemos recibido, o que nosotros dejemos de ver lo que ya hemos recibido. Y eso lo hace trayendo obviamente obstáculos a nuestras vidas. Y cuando tú has recibido un milagro, de pronto la gente va a venir a decirte, no, pero para usted eso es un milagro, para usted es esto, para usted es esto. Pero cuando está en ti el carácter de Cristo, tú te mantienes firme y tú permaneces en Cristo. En ese momento para ellos era difícil, pensaba yo, y yo decía, pues en mi humanidad, imagínense, que ustedes vayan a un parque a compartir, ¿cierto? Que ustedes salieran aquí a Granada y sucedió algo y ustedes dicen, no, pues yo voy a pararme aquí a compartir un mensaje, y manden a decir de la alcaldía, no, vamos a coger a Santiago y lo vamos a meter a la cárcel porque pone a hablar. Y después le dicen, no, pues vamos a dejarlo salir, pero le vamos a meter unos latigazos a Santiago y le vamos a prohibir hablar de Cristo. ¿Tú cómo te sentirías? Humillado. Pues con rabia. Uno le dice, Dios mío, pero si yo estoy hablando de ti, ¿cómo me van a venir a pegar? Todos abusivos, ¿cierto? Uno dice, uy, no, pero estos manes, ¿qué les pasa? O hasta no solo con el hombre, hasta con Dios. Uno se argumenta, cuando tú estás haciendo todo bien y preciso, te pasa de todo. Entonces a veces, ¿cuál es tu reacción? Ahí sí, cuando me determino a buscar a Dios, ahí sí me pasa de todo, ahí sí se me daña la moto, ahí sí se me daña, no sé, los zapatos, los únicos que tenía, y ahora qué, y empiezas a renegar. Pueden haber dos opciones, porque está la opción de lo que hoy vamos a hablar, o está la opción de lo que podemos ser como personas que tenemos argumento, que vivimos con quejas o con gratitud. Pero mira que en otro pasaje bíblico nos dice más adelante que hubo un momento donde ellos salieron, o sea, los latigaron y les prohibieron hablar de Cristo. Pero obviamente ellos dijeron, yo no voy a obedecer a lo que ustedes dicen porque está primero la voz de lo que Dios me dice. Es decir, vamos a seguir hablando. Y ya los habían latigado y ellos dijeron, salieron contentos de donde les habían pegado y dicen, qué bueno poder sufrir por predicar a Cristo. Y yo decía, eso es un nivel de poder tener el carácter de Cristo. Porque imagina, a donde uno solo lo trate mal, ya uno dice, uy, Dios mío, pero si yo estoy predicando o estoy compartiendo de tu palabra, ¿por qué me van a venir a tratar mal? Solo con eso a uno ya le da como, imagínense el nivel en el que ellos estaban de poder tener el carácter de Cristo, de decir, me siento satisfecho porque estaba haciendo lo que Dios me había enviado. Y cuando nosotros conocemos de Dios, lo ideal es que nosotros, y lo que debemos hacer nosotros, es compartirle a los demás. Van a venir muchas personas o que lo van a rechazar, o que se le van a burlar, o que le van a decir, ay, otra vez usted va a empezar con esas bobadas, ay, no, váyase usted más bien y hace eso por allá los domingos, pero a mí no me comparta. Pero cuando tú tienes el carácter de Cristo, no importa las cosas que te digan, no importa las veces que tú intentes decirle y predicarle y compartirle, cuando ya está el carácter de Cristo en ti, lo que digan los demás no va a importar, no va a tener trascendencia en ti. Así es. Yo quería antes de seguir hablar de la condición de las personas que metieron a la cárcel, que iban a apresar a estos hombres, a Pedro y a Juan, y era su corazón tan duro que no se daban cuenta que fallaban. Era su corazón tan alejado de la presencia de Dios que no se daban cuenta de que estaban pecando. Y yo creo que tal vez alguno de nosotros como jóvenes, aún estando en la iglesia, nuestro corazón ha estado lejos de la presencia de Dios, y aún así nosotros no nos damos cuenta que fallamos. Aún así no nos damos cuenta que estamos viviendo en pecado. Cuando tú estás en la presencia de Dios, tú tienes sensibilidad a esas cosas. Tú sabes huir de las cosas que para ti se vuelven una caída, se vuelven para ti una destrucción. O aún así sabes decirle no a lo que no es bueno, y sabes decirle sí a lo que realmente Dios quiere que hagas. Porque a veces huimos tanto de buscar a Dios que preferimos ya acomodarnos tal vez
a lo que estamos viviendo en el momento. Cuando lo que Dios quiere es usar tu vida para que tú marques la diferencia, para que tú cambies tu entorno, para que tú seas influencia. Y realmente, aún así, estos hombres, escuchando la prédica que ellos dieron, todo lo que aún les decía a ellos mismos para que se arrepintieran, para que reconocieran, y ellos no veían que estaban pecando. Ellos decían, pero, o sea, ni siquiera se preguntaban, ¿será que este mensaje es para mí? No, lo que hacían era atacar a los demás. Y último, Y mira que yo quiero finalizar este mensaje con Hechos 5:39. y ese es el último punto, Y ese es el que último punto es que es lo que Dios tiene planeado se cumplirá en tu vida. lo que Dios tiene planeado Y- se cumplirá en tu vida. Y todos nosotros tenemos un propósito. Y van a haber muchos momentos donde quieran sacarnos del propósito, amistades, amigos, y vamos a tener que abandonar muchas amistades, vamos a tener que permanecer. Pero dice este versículo, el 39, dice, pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Y cuando cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, nada podrá detenernos, nada podrá decir hasta aquí va usted o usted no va a avanzar más. Porque cuando yo estoy en el centro de la voluntad de Dios y cumpliendo el propósito de Dios, nada podrá venir a detener mi propósito. Y dice, tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Es decir, cuando alguien quiere sacarte del propósito o de lo que Dios ya estableció contra tu vida, está yendo en contra de lo que Dios ya tiene planeado contigo. Y muchas veces hasta nosotros mismos somos los que estamos yendo en contra de lo que Dios ya ha planeado o lo que Dios ya tiene para nuestra vida. Y eso es pelear contra Dios. Ay, pero Dios mío, ¿por qué a mí me pasa esto? Porque es el propósito de lo que Dios ya tiene establecido para ti. Amén. Así que quiero que te pongas sobre tus pies un momento. Si tienes hoy una ofrenda, si tienes un Hoy, diezmo, bueno, quiero contarte una historia así muy brevemente que está también en Hechos. Y en Hechos 5 habla de la historia de Zafira, de Ananías y Zafira. Y resulta que en ese tiempo el mover de Dios o del Espíritu Santo era tan grande que Dios ponía en las personas que vendieran sus propiedades y le dieran ese dinero a los apóstoles, es decir, a los discípulos de Jesús. Y cuentan un momento esa historia que iba, creo que estaba Pedro y Ananías y Zafira vendieron sus terrenos. Pero ellos dos dijeron, ellos eran sabían, esposos, sí, Ananías y Zafira pero eran ellos habían esposos. dado como un reto a la iglesia para que pudieran ayudarse entre sí y a las personas que estaban dentro de esa iglesia, a las que tenían necesidad, poder ayudarse mutuamente. Entonces los que tenían propiedades lo que hacían era venderlas y ofrendar a la iglesia lo que ellos tenían. Y ellos veían que obviamente cuando hacían eso, pues al contrario lo que hacían era multiplicárseles sus bienes, todo les iba mucho, digamos que les era más abundante. Y en un momento Ananías y Zafira desconfiaron de lo que ellos ya estaban viendo y de lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces ellos dijeron, pues vamos a vender la propiedad, eran esposos, pero en su momento sintieron temor de dar todo el dinero, ¿sí? Entonces ellos dijeron, no, pues vamos a decir lo siguiente, vamos a guardar Se esto, pusieron de acuerdo. y si nos preguntan, un ejemplo, la vendieron en 10 millones de pesos, vamos a decir que la vendimos en 5 millones de pesos. Y Entonces, si claro, llegaron en su momento a entregar la ofrenda y le dijeron, mira, aquí está nuestra ofrenda, y le dice, creo que fue Pedro, le dice, ¿estás seguro que sobre ese valor vendiste la propiedad? Y Pedro no lo decía porque estuviera interesado en cuánto le iban a dar, porque Pedro sabía que dependía de Dios. Pero la enseñanza era que muchas veces pretendemos mentirle al hombre, pero no pasa nada que le mintamos al hombre, pero el Espíritu Santo ya sabe la verdad. Y en ese momento él le dice, sin saber que obviamente nadie le había contado, le dice, yo sé que tú vendiste tu propiedad en esto y por eso en este momento va a venir la muerte sobre ti. Y dice que en ese momento Ananías murió. Y luego llega Zafira y le dicen, ¿sobre cuánto vendiste la propiedad? Y ella le dice, sobre lo mismo que había dicho Ananías. Entonces Pedro le dice, pero ustedes se pusieron de acuerdo en decirme mentiras, y lo mismo que le pasó a tu esposo, va a venir la muerte sobre ti. Y la enseñanza de esto no es porque tengo que dar una cantidad o no porque era algo específico, pero
de nada sirve nosotros mentirle al hombre cuando Dios ya conoce nuestro corazón, cuando Dios ya conoce la verdad de todo lo que estamos haciendo. Y la invitación es que, mira que las personas que lo hacían, venía una bendición mucho más grande. Y cuando nosotros nos atrevemos a obedecer y a ver las promesas de Dios en nuestra vida, es cuando damos esos pasos de fe y decir, aunque de pronto no tengo mucho, pues de esto poco que tengo voy a darle a Dios y verás la recompensa en tu vida. Amén. Así es, así que hoy quiero que puedas irte de ese lugar entendiendo que cuando tú estás en una condición aparentando a Dios algo, Dios te dice, o aparentando ante un líder, un pastor, tu condición de que estás bien, de que eres el súper espiritual, Dios quiere que tú entiendas que no le estás mintiendo a un hombre, que le estás mintiendo al Espíritu Santo, que tú puedes mentirle a quien sea, pero realmente a Dios nunca le podemos mentir. De Dios no se va a escapar de ti el pecado, de Dios no se le va a escapar lo que tú has mentido, lo que has hecho, de pronto lo que has permitido. A Él no le podemos mentir. Pero hoy quiero que puedas ir a la presencia de Dios y doblegar tu corazón sinceramente, y que puedas buscar ese perdón, que puedas buscar esa misericordia, que puedas recibir lo inesperado de Dios. ¿Qué es lo inesperado de Dios? Que te saque del lugar donde has abierto la puerta, que te traiga libertad cuando ha sido una lucha dejar algo que te ha costado. Porque este hombre tenía 40 años en una condición. ¿Tú crees que le costó a él dejar su posición? Él no tenía otra labor sino que pedir monedas, y salió de su comodidad. Dios quiere sacarte a ti de tu comodidad. Dios quiere darte el propósito para que lo cumplas, para que puedas ir a otros, llevar la palabra, lo que has recibido, y puedas hacer de eso algo mucho mayor. Amén. Entonces quiero que aún así puedas alistar tu ofrenda, pero antes de eso quiero que podamos orar, podamos darle gracias a Dios y sobre todo anhelar que nuestra condición sea cambiada, que no nos endurezcamos, que no nos alejemos más de la presencia de Dios, que podamos estar todos los días buscándolo. Eso es lo que Dios anhela, que vengas a congregarte, sí, porque aprendes, creces, te guardas, pero más que eso, que tú puedas tener una relación con Él todos los días. Así que quiero que cierres tus ojos y permitas que Dios sea obrando en este momento. Precioso Dios, queremos entregar este tiempo delante de tus manos, Dios. Hoy solamente tú conoces nuestra condición, aún nosotros reconocemos la condición en la que está nuestra vida, en la que está nuestro corazón, Dios. Si tal vez nuestro corazón se ha endurecido por cosas que han sucedido en casa, aún por cosas que han sucedido aquí, Dios, pedimos que tú seas trayendo restauración, que seas trayendo libertad, Dios, y que seas trayendo sanidad a mi vida, Dios. Que la condición de pronto en la que me encuentro vacío en este momento, en la que tengo mis luchas emocionales, en la que tengo que de pronto, en vez de avanzar, retroceder, Dios, que tú me seas ayudando y seas trayendo libertad, Dios. Hoy pido que tú seas obrando en la vida de cada uno de estos jóvenes, aún de pronto los que están viéndonos a través de la transmisión, Dios, y que tu Espíritu Santo sea trayendo libertad, Dios. Así como hizo el milagro en la vida de este hombre que lleva 40 años lisiado, Dios, hoy yo te pido que tú seas trayendo libertad a nuestras vidas. Por eso hoy queremos aplicar la sangre de Cristo, queremos aplicar tu ADN, que es el que absorbe y anula toda obra de las tinieblas, Dios. Hoy declaramos, Señor Jesucristo, que tu sangre preciosa se establece en nuestra vida, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de nuestros pies, limpiándonos y restaurando nuestras vidas, Dios. Hoy pedimos también que tú seas bendiciendo la vida de cada uno de los que están aquí, y que nosotros podamos ser como Juan, como Pedro, que sin importar lo que les hacían, estaba el carácter de Cristo en la vida de ellos, Dios. Que en nuestra vida esté tu carácter, Dios. Que en nuestra vida nosotros podamos, siempre que vengan esas dificultades, acordarnos que tú ya pagaste un precio y que nosotros podemos ser merecedores y debemos afrontar, Dios,
con gallardía lo que viene, Señor. Te pedimos, Señor Jesucristo, que tú te seas glorificando, Dios, y que en este tiempo que viene la convención tú seas aparejando lo que necesitamos, que seas trayendo la provisión, que seas trayendo el dinero, Dios, y cada una de las cosas que estamos necesitando para poder ir a la convención, aunque seas, Padre maravilloso, aparejando los peajes, el transporte, cada cosa que nosotros necesitemos para poder ir a recibir en este tiempo. Te damos las gracias y te bendecimos, mi buen Dios. Amén y amén. Amén. Puedes darle allí un aplauso a Jesús. Y quiero